que ya en unos momentos comenzamos el tour de la mina de Bellevue. ¿Qué estás comiendo? Llegó. Llegó. ¡Ta-na-na-na! ¡Wow! Hemos llegado a este punto panorámico donde podemos ver cómo se vino abajo la montaña. Sí. Increíble como una montaña entera se derrumbó. Bueno, hola amigos, bienvenidos. Buenos días, bienvenidos a un nuevo video. Hoy somos los tres, nuestro equipo de viaje, lo tenemos a mi papá, ¿Qué tal, Daniel, familia? ¿Cómo están? lo tenemos a Samuel. Hola amigos, ¿cómo estás? Y yo, aquí estamos los tres. Y bueno, como ya saben, mis padres se mudaron al sur de la provincia de Alberta hace más o menos un mes. Así que hoy finalmente vamos a empezar con los paseos. Vamos a empezar a recorrer esta zona que no conocemos muy bien. Hemos planeado un lindo día de aventura. Vamos a ir a hacer un tour por una antigua mina de carbón. Les vamos a mostrar la famosa montaña Frank, que se vino abajo y destruyó un pueblo, y varias paradas relacionadas con la historia de la minería en esta zona en el sur de la provincia. Así que bueno, están invitados. Vamos a recorrer una hermosa parte de Canadá y esperamos que lo disfruten. Sí, señor, que lo van a disfrutar. Sí. Cuando salimos todos juntos, disfrutamos todos. Ujú. Así que, ¿qué les puedo decir? Las vistas acá es una locura esto. ¿Y cuál es la primera parada? La primera parada va a ser el árbol de Burmese. Ok. Ya, pero hoy estamos viajando por la zona de Crow's Nest Pass. Es como un pase en la montaña, en las rocallosas, Hacia British Columbia. hacia Columbia Británica, y hay como 5 pueblitos en esa comunidad. Así que vamos a estar visitando varios de ellos y están invitados, como ya saben. Ahí está, Burmese Street. Ok, entonces recién visitamos el árbol Burmese, pero hemos tenido que meternos al auto para contarles la historia de este famoso árbol, porque el viento hoy es increíble. Esta es la zona más ventosa de todo Alberta. Ya, Por eso que están los campos eólicos ahí para hacer electricidad con el viento, porque Ujú. es, cuando vuela, vuela. ya. Así que bueno, sí, ahí el árbol famoso. Este era un árbol que marcaba más que nada el límite donde empezaba el paso, que vendría a ser el Crow's Nest Pass, Sí. el paso de los cuervos, se llamaría en español, que conecta Alberta con British Columbia. Y vivió 700 años y finalmente en el año 73, creo que fue. A ver qué dice. Dice en los años 70, sí, En que los se le 70. cayeron los, ¿cómo se dice? Los pine needles. las espinas de pino, o es un Ujú. pino, ¿no? Sí. Y perdió la batalla contra el tiempo. Parte está parada, parte está en el piso. Ujú. Es increíble que está en el piso, parece una espiral la madera como ha crecido Sí. a lo largo de 700 años, ¿no? Y sí, Ya. 700 años no es un moco de pavo, ¿no? ¿Eh? Y dicen que también es el árbol más fotografiado en todo Canadá. Sí, ¿qué Ya. tal? Ah, ¿Qué ahí tal? está. Ya. Bueno, lo que queda. Lo Así que que, próximo destino. Vamos. Próximo destino. Go by there. Over there, yeah.
estoy buscando un lugarcito sin viento, a ver si les puedo hablar un poco, porque si no, no me van a poder escuchar. Pero bueno, les quería contar que ahora estamos en un parque provincial. Este lugar se llama Laich Collieries y aprendí una nueva palabra porque collieries se refiere a los edificios relacionados con la minería de carbón. Y aquí solía haber una enorme mina y sí, hoy en día solo quedan algunos edificios históricos. Sí. Y acá tenemos un centro de interpretación. Entonces aquí hay uno donde uno aprieta los diferentes botones y le cuenta historias habladas, ¿no? Sobre temas de la minería. Pero lo que más me llamó la atención fue la foto. Cómo trabajaban en aquella época. Miren, todos con chaleco están, ¿ok? Este hasta tiene, parece ser la cadena del reloj. El reloj, este tiene también... Y sí, con corbata están, o sea que salían a trabajar vestidos al campo, ¿eh? Wow. Como si fuesen a la oficina. En esa época estaba todo más formal, inclusive para hacer trabajos así manuales en el campo, ¿no? Así que, ¿querés que escuche una historia? A ver, escuchemos. Already several people from my village here and had wrote me, "Come, plenty work." So I work. First on tipple, but I want to go underground. That's where a real man works, I say to myself. So I go underground. First I take in horses, and we bring out coal. Then take in timbers. I was young. It was good job. And then my friend, Joseph Tez. He was nearly killed when his lamp make explosion. After that I worry. So much coal dust in there. Some nights I could not sleep for coughing. So I join union. Maybe they will help us in there. Aquí estamos en lo que queda de lo que la construcción, que era la casa de los administradores de la mina. ¿Okay? Se ve que fue una muy buena casa, muy bien construida. Se ve que los administradores vivían muy bien, mientras los mineros estaban abajo en el pozo chupando polvo de humo, ¿vieron? Pero bueno, así es la vida. Y lo que me llama la atención, miren lo que encontramos. Las famosas piletas de cemento para lavar la ropa, me hace acordar la que teníamos en la casa de Necochea, en el patio, y aquí lavaba mi mamá con agua fría en invierno, con la tabla de madera esa con los cortes, y ahí con el jabón blanco, jabón guereño o jabón federal, aquel pan de jabón blanco o verde algunas veces, y le daba con el jabón a la ropa, agua en la pileta y lavaba y lavaba y lavaba la vieja. Ajá. Así que acá tenían una y se ve que acá estarían los caños para suministrar agua. Esta casa tal vez tenía agua corriente, ¿no? Que en esa época era un lujo, pero súper lujo. Así que bueno, esta se ve que la hicieron acá mismo porque es de concreto. Y aquí en una de las fotos me da risa porque están todos los chiquitos y con el perro de la familia que se llama Mayor. ¿Ok? Ahí hay una foto que ahora se la vamos a poner, un tremendo perrazo, más grande que las criaturas, ¿eh? Así que sí, esto es lo que era. Mire, gente, familia, ¿qué les puedo decir? Este país, ustedes hoy hablan sobre Canadá y escuchan sobre Canadá, lo bien que se vive, lo bueno de la economía y la calidad de vida, pero este país se construyó a base de lágrimas y de sangre y de sudor y de sacrificio. Aquí nadie aflojó, si se quiere, ¿ok? El que quiere celeste, que le cueste, ¿ok? Las cosas no vienen solas, las cosas no caen del cielo, ¿ok? Este país fue forjado por una inmigración, pero una inmigración que vino a hacerle frente a lo más brutal que había en ese momento prácticamente en el continente americano, que era el clima, este clima canadiense. En aquella época, hablamos de 1600, 1700, 1800, sin las comodidades del mundo moderno, de lo que tenemos hoy, agua caliente, calefacción, ropas térmicas, etcétera, etcétera, etcétera. No, acá se la aguantaron y se la aguantaron, pero en forma, ¿ok? Así que bueno, hoy nosotros gozamos
de los beneficios, de todo ese sacrificio, de toda esa gente y esa inmigración, pero costó, gente, déjenme que le diga que costó y sigue costando construir este país. ¿Okay? Vamos a ver otra cosa. Entonces, antes de irnos, les muestro lo que queda de la casa. Solo las paredes exteriores. 4 paredes es todo lo que queda. Y sí, esto hubiera sido una muy linda casa en su época. Ahí estamos leyendo un poco de información y dice que tenían 3 chimeneas, 3 hogares, pisos de madera y agua corriente en los baños, que en esos tiempos no era muy común. Así que bueno, nos despedimos de este lugar y continuamos. Ahora vamos a la mina. Ok, cuéntanos qué hemos aprendido sobre este lugar hasta ahora. Ok, familia, estamos escondidos en un lugarcito protegidos del viento, porque aquí está volando y no se escucha sino. Pero esta era una mina de carbón. Fue la única mina que los propietarios eran enteramente canadienses. Y empezó a hacer el desarrollo cuando se completó el ferrocarril que pasaba a través del Paso. Aquí es donde venían las olas de inmigración de Europa y venían a trabajar en estos lugares. Venían muchos de Alemania, de Irlanda, de Escocia. No se olviden que en la zona de Irlanda, por allá también hay bastante minerías. Entonces esta gente tenía la experiencia y venían a estos lugares a empezar una vida nueva. Van a ver en las fotos lo asombroso del equipo que tenían, lo rudimentario del equipo, pero la cara y el aspecto de los trabajadores lo dicen todo. Gente de garra, gente que venía a meterle todo lo que tenían, verdaderos emigrantes, ¿no es cierto? Y nada de quedarse en la casa rascándose el ombligo, venían a trabajar, a construir un país. Aquí hay una foto donde el lema dice: si está roto, lo podemos arreglar, porque dada la distancia donde estaba la mina a los centros donde podían encontrar materiales para arreglar o para que hicieran falta, prácticamente se las tenían que arreglar ellos acá con inventiva propia y tratar de solucionar los problemas in situ, en el lugar, porque no podían esperar. En aquella época no había aviones que iban y venían y traían los artículos que uno necesitaba, capaz que pasaban meses hasta que llegaba. Entonces con el ferrocarril ya pudieron empezar a sacar el carbón y a distribuirlo y a llevarlo a diferentes lugares de Canadá. El tema del ferrocarril pasa por aquí al lado, la línea férrea, Les cuento que para construir la línea que va desde Calgary hasta Vancouver, que son más o menos unos 600 kilómetros, la zona más difícil para construir el Canadian Pacific, el CP Rail, que se construyó a mediados de 1800, 1850, por allá. Por cada milla de rieles costó una vida humana. O sea que se calcula que para hacer el trayecto, el tramo de Calgary a Vancouver, 600 millas, se perdieron 600 vidas. Y en aquella época traían inmigración, para este tipo de trabajos traían inmigración de la China. Vinieron hasta 15.000 chinos a trabajar en la construcción del ferrocarril canadiense en los 1800, mediados del 1800. Y bueno, se calcula que en la construcción total de la línea férrea murieron alrededor de 4.000 personas. O sea que eso les puede dar una idea de lo que costó construir un ferrocarril que cruzaba de una punta o de los centros más importantes del país hasta la costa oeste. Así que bueno, sí, esto es lo que queda de lo que fue una mina activa en producción, y finalmente la mina terminó haciendo bancarrota, se fundió. Así que la cerraron y quedan estos rezagos, vestigios nada más. Así que vamos al próximo lugar.
mencionamos unas cuantas cositas más sobre este parque provincial, esta atracción. Primero, que es gratis. Uno puede venir y recorrer este lugar, tomar el tiempo que uno quiera. 0 pesos. 0 pesos, 0 dólares. 0 dólar. Y también tienen lindos baños, muy limpios, todo muy organizado. Bien así equipado. que, Sí. muy bien, Sí. nos gustó. Y no hay apuro para hacer el tour porque no hay guías, o sea que usted puede hacerlo a su propio paso. Ya. Sí va a necesitar un poquito de inglés para poder leer las informaciones, los carteles informativos que tienen ahí, pero bueno, eso todo se puede solucionar con un pequeño diccionario o algo, ¿no? Bueno amigos, les cuento, acabamos de hacer el check-in para este tour. Se llama Bellevue Mine Tour, el tour de la mina de Bellevue, y es 25 dólares por persona para adultos, 20 dólares para jubilados. Así que ya en unos momentos comenzamos. En la mina hace mucho frío, entre 0 y 2 grados, así que hay que abrigarse, hay que vestirse como para invierno. Así que hemos traído nuestra ropa gruesa que está en el auto y ahora nos cambiamos en un momento. Aquí tenemos una placa recordatoria, dice dedicada en memoria a los hombres que perdieron su vida en la explosión de la mina de Bellevue el 9 de diciembre de 1910. Su pérdida comenzó o significaron dar los primeros pasos para mejorar el rescate de los accidentes de minería y el mejor entrenamiento para todo lo que es el tema de seguridad en las minas. También para la necesidad de inspección y ventilación sistemática en las minas. Y aquí está la lista de todos los que fallecieron en aquella explosión. Lo que llama mucho la atención es que hay nombres, personas con el mismo apellido, o sea que se ve que serían padres e hijos o hermanos que trabajaban en la mina y el día de la explosión perdieron la vida en el mismo lugar. Por ejemplo, acá hay uno que se llama Antonio Tripoti y abajo está Bruno Tripoti, o sea que de la misma familia. Massimino Quintilio, 31 años, y Antonio Quintilio, 38 años, hermanos. Sí, ahí está, eso es otra parte también de la historia de esta zona de Alberta y la minería y lo que se hacía acá. Pants. Leggings. What's your shirt? I have a winter jacket. I can't prepare it. I'm not going to be cold for an hour. That's my worst nightmare.
Ok, bueno amigos, recién acabamos de salir de la mina, hicimos el tour de 1 hora. Lo único es que no estaba permitido filmar porque obviamente quieren que la gente venga y tenga la experiencia por sí mismos. Así que solo pudimos agarrar unos cuantos clips, pero les queremos contar sobre la experiencia porque estuvo muy interesante. Sí, súper interesante. Y bueno, entramos 300 metros hacia adentro de la mina y ahí le van explicando todo lo que era el funcionamiento. Ahí adentro hay 250 kilómetros de túneles. El equivalente de manejar desde donde estamos al centro de Calgary. Exactamente. Así que eso es como 2 horas y media. Sí, y nosotros estábamos a 50 metros de profundidad. Bien frío ahí adentro, o sea que es recomendable abrigarse muy bien. Okay, 0 grados. A lo largo del túnel hay un arroyo que va bajo la tierra con un agua que es algo, nunca he visto algo tan cristalino como eso. Se siente el ruido, cómo corre el arroyo y uno mira y parece que no hubiese agua. Lo dan ganas de meter la cabeza y tomarse unos buenos tragos, ¿no? Pero tiene bastante sulfuro, dijo, ¿no? Sí, o sea que diarrea. Entonces sí, estuvimos ahí adentro y no sé, uno se pone en la piel de la gente que tenía que trabajar ahí adentro en esa época y realmente debe haber sido una pesadilla eso, ¿no? Todos los días metido ahí adentro. Nos mostraban lo que era cuando ellos usaban unas luces en aquella época que las tenían en el casco, usaban unas pastillitas de, ¿cómo se llama? What was that chemical for the lamps? ¿Kerosene? No, no era querosene. No. Carburo. Con pastillas de carburo y le ponían un poquito de agua, entonces cuando el agua caía sobre el carburo creaba un gas y ahí tenían una pequeña luz piloto que se encendía. O sea que imagínense usted, entraban a una mina de carbón donde podían encontrar gases explosivos en cualquier momento y con una lamparita que tenía una llama. Prácticamente entraban con una llama arriba de la cabeza a una mina. Por eso los incendios, las explosiones sucedían porque realmente la tecnología era cruda. Cuando entramos todos con las luces, las linternas en la cabeza, nos pidió que apagásemos las luces cada uno y él prendió una lucecita que sería el equivalente a lo que usaban los mineros en aquella época y qué horror, pero da claustrofobia casi, ¿no? Sí. Y dice que se les podía apagar varias veces durante el día y cuando se apagaba, y apagamos todo. Él también, el guía, apagó la suya y quedamos en una oscuridad pero espantosa, una oscuridad que uno ponía la mano delante de la cara así, no se ve absolutamente nada, no hay sentido de dirección, o sea que se tenían que quedar sentados en el lugar esperando a que los vengan a rescatar. Exacto. Las herramientas que usaban, pero con pico al comienzo, uno ve eso y dice, pucha, 8 o 10 horas por día con un pico y les pagaban no por horas, sino por la cantidad de carbón que podían extraer. ¿Okay? Qué vida realmente, sin contar los problemas de salud que tenían, que se sabe que los mineros en las minas de carbón todos sufren de lo que se llama el pulmón negro, ¿no? Pero aparte de eso, las condiciones de trabajo en las que estaban ahí abajo todo el día, bravo, ¿no? Pero les recomendamos el tour, si llegan a estar en esta parte de la provincia de Alberta, vale la pena. Según parece, en aquella época, la mina se cerró en el año 61 y dice que extrajeron hasta ese entonces 17 millones de toneladas de carbón y supuestamente quedan unos 70 millones de toneladas bajo tierra. Pero, ¿qué pasa? Ellos le vendían aquí prácticamente el 90% de la producción a Canadian Pacific, a la compañía de ferrocarriles, cuando tenían locomotoras a vapor, que andaban con carbón, ¿no? Y cuando empezaron con las locomotoras diésel, entonces ya no necesitaron más carbón y la mina dejó de ser rentable y la tuvieron que cerrar. O sea que no hay planes de extraer ese carbón y aparte el pueblo de, ¿cómo se llama? De Bellevue está construido sobre la mina, así que... mina. O sea que imposible mina abierta. Pero bueno, sí, en el valle en toda esta zona había 17 minas en total. Y
creo que no queda ninguna, porque ya el carbón prácticamente cada día se usa menos y menos. Pero bueno, familia, ¿vamos al próximo destino o vamos a comer primero? Almorzar, vamos a comer. almorzar. ¿Listo? Ya. Listos. Vamos al restaurante. Los vemos allá. Nos vemos. Ready to sail into the wind, heading west to find my reason, longing for something greater than this, and I'm right with anticipation. Yeah, I have a good feeling, staring at the starry ceiling, a dream in my heart. Yeah, this is just the start. My suitcase is packed and I'm wheeling. I'm on the move, out into the great wide open. Look out, world, here I come. Hoist up my sails and ride the wind. Climb to the top of ¿Quieren un the trabajo? mountain. Aquí están tomando gente. Fly round the world over oceans. Scrape out a living just for this feeling. Alive and well, and I'm breathing. I'm on the move, out into the great wide open. There we go. Lunchtime. Hoist up my sails nice and in here. ride the Yeah, it's cozy. Salud. Salud. Una Ricketts Red. Records Red. Vamos a ver qué pasa, porque ustedes saben que a mí la cerveza medio como que no me cae muy bien, pero hoy tenía ganas de tomarme un vaso de cerveza y esta ya la he tomado antes y la he tolerado bien, o sea que espero que no pase nada raro, ¿no? Ok. Salud. Salud. Start digging. Again. Oh la la. Bien bueno. ¿Sí? Casi no lo puedo morder. A mí no me trajeron nada. Ya viene, ya viene. Ok, papi, ¿qué estás comiendo? Llegó. Llegó. Ta-na-na-na. Wow. Miren esa hamburguesa. Lo único que no sé cómo jaraco lo voy a agarrar a esto, porque donde lo apriete así va a saltar para todos lados, ¿no? No lo vamos a filmar porque es vergonzoso lo que va a pasar. Pero está bien rico. Yo pedí el mismo plato. Es una hamburguesa que encima tiene el pulled pork. Es como una carne en hebras, carne de cerdo con una salsa dulce. Deshebrada. Ya, deshebrada. Y arriba tiene una ensalada de coleslaw, ¿cómo se llama? Repollo. De repollo. Ya. Sí. Y papas fritas. Y a Samuel le trajeron una bestialidad. Sí. Oh, todos en el mundo, amigos. Es una gran porción para Gran compartir. porción. Ah, Imposible. y vamos por el segundo tiempo. Trajeron otra cervecita. Salud. 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 Así que, Audrey, vos vas a manejar Yo ahora a la manejo. tarde. Audrey está tomando té helado. Sí, Nosotros estamos dándonos un pequeño un gusto. adobo. Ok. ¿Ok? A Bon ver esto. appetit. That's a freaking hamburger. Warner. It's also nice with the pulled pork sauce too. Very good. Bueno, familia, hoy es un día muy especial. Ha sucedido algo que yo pensé que nunca en mi vida iba a poder ver. Y es, Samuel no puede terminar el plato que le trajeron. Oh, Sam can't finish his Un food. montón de comida. Wow. Y
comiendo de otra. Ya estas son mis papas y también se comió media hamburguesa mía. Sí. Sí. Oh. Muerte. Got a Frank slide. Got it from both sides. It's breaking off branches like crazy. Ok, hemos llegado a este punto panorámico donde podemos ver cómo se vino abajo la montaña. Sí, increíble como una montaña entera se derrumbó, literalmente se vino abajo. Fueron 90 segundos de terror, como dicen, porque aquí abajo había un pueblo de 600 habitantes y más de 100 perdieron la vida cuando la montaña se desplomó y tapó prácticamente parte del pueblo, ¿no? El problema fue que esta montaña tiene partes que tiene como corredores de carbón y a través del tiempo, con el tema de las lluvias que se han ido congelando en el interior de la montaña, frío, calor, llegó el momento en que el pedazo, el macizo ese no aguantó y se derrumbó, se desplomó, perdió parte de... Pero no es una pequeña montañita, esto es un tremendo montañón. Y lo que cayeron fueron como 82 millones de toneladas de piedra y de tierra y de lo que tiene la montaña adentro, que cayeron, se desplomaron, ¿okay? Y esto está así desde el momento en que se desplomó, no ha crecido más nada acá. Prácticamente no hay vegetación en el área del derrumbe y aquí abajo, por supuesto, parece un paisaje de extraterrestre, de otro planeta, porque no hay absolutamente nada más que roca y tremendas piedras que han rodado de la montaña y sí, lo han dejado así y es por supuesto han abierto la carretera que pasa por el medio del derrumbe y también la vía del ferrocarril, lo han tenido que limpiar para que pueda transitar, pero el resto está tal cual como sucedió en aquella época. Entonces, aparte del punto panorámico que les acabamos de mostrar, aquí también hay como un centro de interpretación, como un pequeño museo donde uno puede ver una película que cuenta la historia de esta montaña que se vino abajo, la historia de los pobladores del pueblo de Frank, la historia de los que sobrevivieron este evento, pero no podemos filmar dentro del museo, así no les podemos mostrar la película, así que en vez los estamos llevando a caminar por los senderos que comienzan justo aquí en este punto. Y hay senderos que te llevan por el deslizamiento de la montaña. Por ejemplo, este valle que es toda la piedra que se vino abajo. Uno puede caminar y recorrer la zona y tener una idea de lo que sucedió acá. Y miren el tamaño de estas rocas. Algunas son del tamaño de unas casas. Ok, hemos entrado en este valle de rocas. Estamos en el medio del derrumbe, familia. Esto tiene un aspecto, ¿cómo lo puedo describir? Apocalíptico y prehistórico al mismo tiempo. Es difícil de creer
que esto que ustedes ven aquí haya sido parte de una montaña, ¿ok? Ahí pasó una abejita por delante. ¿Okay? Todo esto que está acá, toda esta roca, toda esta desolación, estaba allá arriba pegada contra el cerro aquel, la montaña, y ahora está desparramada aquí en este lugar. Y sí, es algo, no sé, uno lo ve y es roca se la ve tan sólida que uno se pregunta cómo pudo desplomarse media montaña de esa manera, ¿no? Pero bueno, son las cosas de la vida que muchas veces no se llegan a comprender al 100%. El caso es de que sucedió y sí, es interesante para venir a ver también, porque no hay muchos lugares donde uno pueda apreciar algo de esta magnitud, así como quien dice en la primera persona, caminando por entre medio del derrumbe mismo, ¿no? Bueno, seguimos caminando un poco más hacia adelante, vamos a ver qué vemos. Vamos un poco más. Vamos, familia. Bueno amigos, aquí nos vamos a despedir porque estamos por regresar a casa. Sí, Audrey maneja porque yo me chupé 2 cervezas, o sea que hay que respetar la ley. Yo no manejo y los dejamos con esto. Espero que les haya gustado. Ya vienen mucho más y no se olviden de, si les gustó, métanle un like, suscríbanse al canal, suscriban a sus familiares, a sus amigos, y a ver si podemos ir creciendo un poco más y hacer cosas también más interesantes en el futuro, ¿ok? Chaucito familia. Chaucito, ya se vienen más viajes. Hoist up my sails and